Estamos en la iglesia de la Asunción, antiguo convento franciscano. Es una iglesia que ha estado más bien dedicada al culto y se le ha prestado poca atención al valor que tiene sus cuadros y sus imágenes que tiene dentro. Dentro de la recuperación, uno de los proyectos más importantes de la cofradía fue el arreglo del camarín que se llevó a cabo hace 6 o 7 años. El camarín estaba muy dejado, tenía muchas humedades, estaba perdido prácticamente, y con la intervención de la Diputación de Córdoba y por manos del artista José Manuel Cosano, pues se ha recuperado prácticamente a lo que había antiguamente. Luego ya una vez restaurado el camarín y la iglesia ya puesta en valor, entonces hemos empezado a ver los cuadros que hemos visto que tienen más valor. Entonces, una de las ideas de la cofradía, pues en principio fue valorar uno de los cuadros. Entonces, después casi de un par de años de ya tener precio y la idea puesta en el mismo, pues por medio de la Fundación Bimpica de Córdoba, nos dieron la alegría de que ellos se querían hacer cargo de la recuperación del cuadro de la Inmaculada que tenemos en el crucero de la iglesia. He cogido el testigo de nuestro gran cofrade Rafa Fernández y de su junta directiva, y la nueva directiva queremos seguir contribuyendo al engrandecimiento del patrimonio que tenemos en Puente Genil. Seguiremos apostando por la renovación de los cuadros que tenemos en las paredes del templo y tenemos ilusión por restaurar el siguiente cuadro, que es el Martirio de Santa Bárbara. Tenemos en las paredes de la iglesia, en la parte superior, 5 pinturas que tenemos el acuerdo de la Diputación, a la espera de que año a año, pues poco a poco podamos renovar también las pinturas de la iglesia. Pues continuando con las obras que queremos seguir renovando, tenemos una imagen que es Nuestra Señora de los Ángeles, que antes presidía el altar, antes de que el Señor de la Humildad llegara hace 300 años, y que es una pieza fundamental que sería muy importante renovarla y actualizarla. Nos encomendamos a todas las administraciones públicas y también a todos los pontaneses que quieran contribuir con nosotros y seguir en este camino de apostar por la cultura y por las pinturas importantes y los monumentos importantes de nuestro pueblo. Yo tuve conocimiento de este cuadro a través de un compañero de Sevilla que justo al momento de empezar la restauración me consulta como experto, como conocedor del arte, a ver qué me parecía esta Inmaculada que procedía de Puente Genil y que estaba considerada, catalogada como de escuela sevillana. Entonces yo en ese momento le dije que a mí no me parecía sevillana, sino que me parecía más bien madrileña. La cosa queda ahí y al cabo de los 3 meses de un tiempo me vuelven a contactar este amigo de Sevilla concretamente para decirme que qué estupendo juicio que había hecho, que efectivamente había aparecido la firma de Bartolomé Román en el cuadro ya en los momentos casi finales de la restauración, lo cual pues me puso muy contento y me estimuló para poder seguir estudiando esta obra por su importancia, por las consecuencias de la restauración y desde el punto de vista profesional, seguir ampliando los estudios sobre Bartolomé Román. Bueno, Bartolomé Román es un pintor de la escuela madrileña muy interesante, muy importante. Es de origen cordobés porque nació en Montoro, pero desde 1612 aproximadamente ya se le documenta en Madrid trabajando en el círculo
de Vicente Carducho. Como luego se verá en su obra, en la obra concretamente de la Inmaculada, que los ángeles que aparecen en la zona de gloria pues están prácticamente tomados de las composiciones que trae de Florencia Vicente Carducho a la península, a la corte madrileña. Bartolomé Román pertenece a una generación de la transición de centuria, la época de Felipe III, nace hacia 1598 y luego muere en 1647, creo recordar, y es de la misma generación que el canónigo Gil de Melgar, que es el mecenas de esta obra, de la Inmaculada, que llega a Puente Genil, creo yo, en momentos anteriores, obviamente, a la fecha de muerte del canónigo, que es 1640, con lo cual la pintura se tiene que hacer antes de que el canónigo fallezca. Además, precisamente por su estilo se puede catalogar perfectamente en la década de 1630, en los momentos finales, donde Bartolomé Román firma ya como romano, como se pueden comprobar en otras obras que se conocen suyas, pues en las Descalzas Reales de Madrid, donde tiene una colección de pinturas muy interesante. Bien, dicho esto, creo que la obra, que hasta ahora no se sabía tampoco mucho de ella, es deducible que llegase a Puente Genil en estos momentos finales de la década de 1630, 37, 38, en que el canónigo la manda a la ermita de la Veracruz para que los primeros franciscanos que se están estableciendo allí, que todavía no tienen ningún convento, ninguna casa grande, pues tengan ese cuadro como retablo mayor, como gran icono de la Inmaculada Concepción, que precisamente los franciscanos eran los principales defensores del dogma de la Inmaculada, que luego, como todos saben, en 1650 será declarada patrona de la villa de Puente Genil, con lo cual el cuadro en ese momento hace un papel importantísimo, puesto que es un gran icono que llega al pueblo en esos momentos en que ya posiblemente el debate sobre la Inmaculada o la advocación a la Inmaculada por parte de los franciscanos frente a los dominicos, que no defendían la pureza de María y no defendían el dogma exactamente como los franciscanos, pues se está haciendo patente. Dicho esto, creo que la pintura es una obra fundamental para conocer la pintura de Bartolomé Román, para seguir estudiando ese modelo de Inmaculada Concepción que se produce en la pintura madrileña antes de la gran eclosión tras la muerte de Velázquez de la pintura madrileña, del barroco, y por supuesto importante para la provincia y para Puente Genil. En la cara de la Inmaculada Concepción se puede ver la cara de una mujer que aparece en otros cuadros, que se puede pensar que sea su esposa o alguna persona muy vinculada al artista y que le sirve para posar, concretamente haciendo papel de Magdalena o Inmaculada Concepción. Más que de Bartolomé Román, creo que es el tema de los arcángeles, que bien es verdad que él es uno de los pintores que lo pintan en Madrid. Los más famosos son a los que me he referido en las Descalzas Reales, pero también los hacen otros artistas en este momento del siglo XVII en que se está llevando a América mucha pintura, y a partir de ahí pues los modelos de Zurbarán y de Bartolomé Román, etcétera, pasan al ámbito novohispano, y allí se crea una nueva iconografía del ángel con sus peculiaridades indígenas, con sus peculiaridades locales, que bueno, pues se han hecho también famosos en la historia del arte, pero no creo que sea Bartolomé Román precisamente el creador del prototipo, sino que en la historia del arte, en la pintura, todo viene de grabados, de estampas que de alguna manera están canonizadas ya por el Vaticano o por las altas esferas de la Iglesia, y a partir de ahí pues se van generando unos modelos que luego se van transmitiendo de generación en generación. Y concretamente de arcángeles hay varias estampas, un famoso grabado de Bierix, un grabador holandés, que creo que es el de los más influyentes
en el ámbito de la pintura española. De Bartolomé Román hay obras en Cabra, hay quiero recordar, en la iglesia de Santo Domingo de Cabra hay un cuadro, y poco más, documentado poco más. Donde más pintura hay en Madrid, puesto que allí fue donde estuvo prácticamente toda su vida. Dice Palomino que aprendió también con Velázquez, que una vez que superó la influencia de Carducho, fue Velázquez el que le dio, pero no creo que llegase a estar dentro del taller de Velázquez, que de alguna manera coge esa influencia velazqueña hacia el naturalismo, por supuesto, pero concretamente la Inmaculada de Puente Genil es una pintura muy italiana, muy influida por la pintura florentina, por ese expreso discipulado que tiene Bartolomé con Carducho, y que llega a España en ese momento, década de 1620, no solo a través de Vicente Carducho, sino también de su hermano y de otros pintores florentinos como Angelo Nardi, etcétera, que están trabajando en la corte. Bueno, pues nos encontramos en la sede de la Fundación Bimpica, que es un patronato que rige nuestra entidad, que como entidad benéfica de construcción, pues nos dedicamos desde el año 68 a hacer viviendas protegidas y aquellos equipamientos y aquellas otras actuaciones donde podemos ayudar a la sociedad, sobre todo en aquello referido a proporcionarles una vivienda digna de la mejor manera y al mejor precio posible. Y también pues hoy celebramos con nuestros amigos de Puente Genil que hemos colaborado en la restauración de un lienzo de un cuadro de la Inmaculada, del cual... Fíjate, Paco, que la forma jurídica de entidad benéfica de construcción, he leído hace muy poco, que fue consecuencia del trabajo que hizo Fray Albino en Córdoba, construyendo unas 2000 viviendas de protección oficial sería. Entonces se aprobó esa figura jurídica, entidad benéfica de construcción, que puede ser o una asociación, que es lo que montó Fray Albino, o una fundación, que fue lo que montaron los patronos natos de Caja Sur en su momento. Efectivamente, y el tiempo creo que nos ha dado suficientes razones para que tengamos cada vez más interés en lo que estamos haciendo y que cada vez estemos más convencidos del bien que le estamos haciendo a la sociedad en su conjunto. Pero tú que llevas más tiempo, ¿cuántas viviendas hemos hecho en los 50 años? ¿O 53 sí, o 52? En los 53 años que llevamos ya, más de 6.500 viviendas. 6.500 viviendas son 6.500 familias que de alguna forma se le ha resuelto ese problema, que nuestra labor dentro de lo que ahora mismo son las viviendas protegidas llega donde lamentablemente no llega tampoco la administración. Y me quiero explicar con esto. Estamos haciendo muchas actuaciones de vivienda en el régimen especial. El régimen especial es aquel que se prevé a precios más económicos para aquellas personas que tienen mayor dificultad de acceder a la misma. Lo que sí es cierto también es que nosotros, nuestro fin principal no es restaurar los cuadros, sino y hemos dedicado esa restauración por una razón muy sencilla, ¿no? Puesto que el consejero delegado es pontanés, le estamos muy agradecidos por sus muchos años que fue director gerente de esta entidad y de lo bien que nos la dejó y lo bien que sigue, y además ha coincidido con que yo le tengo mucha devoción a la Semana Santa de Puente Genil, especialmente al Domingo de Resurrección en Puente Genil, ¿no? Porque la única vez que mi abuelo materno se rió siendo viudo en los 2 años que estuvo, sobrevivió a su mujer, a mi abuela, fue en la Semana Santa de Puente Genil, el Domingo de Resurrección, a donde fue, que lo pasaron extraordinariamente bien. Y además yo he ido varias veces a predicar, desde el Terrible, me parece que ha sido la última vez. También en este hospital sí he predicado al Humilde también y he conocido. Y me gusta muchísimo porque mi primer destino como párroco fue Bujalance, en donde son los únicos pueblos donde se sigue haciendo el voto de la Inmaculada Concepción, y yo lo hice, de defender con la vida y la hacienda la verdad de la limpia concepción de la Virgen María. Así que estoy obligado de alguna manera a la Inmaculada, y en Puente Genil, donde también se hace el voto,
que me parece una tradición bellísima, con lo cual creo que ha coincidido bastantes cosas y que estábamos muy obligados a hacer esta restauración. Sí, efectivamente, esta intervención que nosotros hemos tenido pues se debe a un procedimiento que hacemos a través de convenios de colaboración profesional que establecemos entre entidades sin ánimo de lucro siempre, porque el fin de esto es poder colaborar con esto y pues de enseñarles qué somos, qué hacemos. Y no quería tampoco dejar de explicar también que este tipo de convenio nos vino por nuestro anterior gerente y secretario del patronato, patrono delegado hoy en día, que está vinculado al pueblo de Puente Genil. De hecho, nació allí y es un gran seguidor de toda su Semana Santa. Y sin embargo no ha tenido la posibilidad de trabajar nunca en Puente Genil. Cuestiones tal vez del destino o cuestiones de lo que sea. Hemos trabajado en muchísimos pueblos, sobre todo del ámbito de Córdoba, pero en Puente Genil Bimpica no ha actuado nunca. Pues bueno, de esta forma pues también queremos estar presentes en Puente Genil. Es una señal de agradecimiento al pueblo pontanés y, como no, a nuestro patrono delegado Jesús Álvarez de Sotomayor, ¿no? Desde aquí él también ha colaborado en este tipo de actuación. Nuestro patronato lo ve bien, lo aprobamos y aquí pues al final todos salimos contentos. Se ha restaurado una magnífica obra de arte que nosotros hemos colaborado y que hoy pueda ser vista por todo el pueblo de Puente Genil. Y pues bueno, aquellos que han conseguido también esto, agradecerle a Javier Villafranca y a todos los que han participado a través de la parroquia propia y de la propia intervención que ha tenido con nosotros, pues que también hayamos podido nosotros colaborar en este fin, ¿no? Bueno, pues la idea de la restauración del lienzo surgió a partir de la restauración del camarín del Señor de la Humildad, que era el camarín de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Y bueno, la hermandad, una vez finalizado la restauración del camarín, me pidió que hiciera un estudio del lienzo. Claro, el lienzo está colgado a una altura que como unos 5 metros en el testero de la nave de la epístola, del crucero. Y hice el informe del presupuesto viéndolo desde abajo principalmente. Ya de por sí se observaba lo de los rotos, los 7, la suciedad, en fin. Y viéndolo más o menos con alguna fotografía, pues hice el informe. Y bueno, la verdad que, hombre, ha sido un auténtico placer, porque independientemente del trabajo, que el trabajo, lo negativo siempre lo aparta uno luego, independientemente del trabajo, es la obra de mayor formato de Puente Genil, posiblemente yo creo que la de más calidad, y luego la restauración en sí ha aportado una serie de datos. La restauración ha sido un reto. Que te voy a contar con los 2 meses que estuviste retirando repinte de... Pero sí es verdad que ha sido un reto y una obra que a la hora de enfrentarte a ella nos ha enseñado bastantes cosas, ha sido de las restauraciones bonitas en las que aprendes, la obra te va hablando, te va tirando por unos derroteros que no era nada de lo que pensamos al principio. Como suele pasar muchas veces, tú empiezas una restauración, hay una serie de normas, una serie de criterios que están preestablecidos, pero luego la misma obra te va pidiendo lo que tienes que hacerle. En cuanto a limpieza, la consolidación quizás esté más estipulada, pero luego la limpieza, la misma obra, la de pruebas que hicimos hasta dar con el disolvente adecuado para la limpieza, que nos sorprendió, porque no era lo común en este tipo de obras. Aparte nos habíamos guiado por lo que la historiografía clásica había catalogado al cuadro como si fuera una pintura al óleo. Y la primera sorpresa, el primer detalle que nos chocó fue cuando, ¿te acuerdas cuando dabas la coleta para poner lo primero que se hace con el cuadro? Lo primero que nos chocó del cuadro es cuando llegó la fisonomía general, que cuando le hicimos, ¿te acuerdas? El análisis con ultravioleta y con el infrarrojo, las nubes, decíamos, aquí hay algo que no casa. Un cuadro de tan calidad, de tanta buena pincelada. Sobre todo por la textura de las nubes, que eran mucho más toscas al resto del cuadro. Muy brutal. Que ya, una vez aquí,
allí en la iglesia, francamente, yo no había No se reparado notaba. tanto en ello. Pasaba desapercibido. Porque por la suciedad del cuadro pasaba desapercibido. Pero ya aquí, cuando vimos el cuadro y vimos esa textura diferente, ese fue el primer... No tenía nada que ver no tenía nada que con ver. el resto de la obra. Y luego, a la hora de velarlo, de ponerle papel de seda, cuando dabas la coleta y antes de llegar con el papel de seda, que Lo habías normalmente chupado. la coleta se queda en superficie, Como una la laguna. mayor parte, y la había chupado y tenés que darle de nuevo, ¿qué pasa aquí? Si fuera una pintura sobre el óleo, no absorbe de esa forma la de esa coleta. forma. Ujú. Y ese fue el primer detalle que nos dijo, Sí. que dijimos, esto puede que no sea una pintura al óleo, sino al temple. Que efectivamente luego lo hemos comprobado en el resto Sí, del proceso. en los test de limpieza es cuando ya dimos, Exactamente, nos dimos cuenta con que... las diferentes catas de limpieza. Y bueno... Aparte también que cuando se retiró el velado, cuando se quitaron los papeles, ya el cuadro aparecía excesivamente limpio. Y decíamos, Sí, no es con esa normal porque sola- el barniz de los óleos lo oscurece más. lo oscurece Claro, y no... el papel de seda retira lo que es la primera suciedad superficial. pero luego la oxidación del barniz, eso hay que limpiarlo luego con diferentes disolventes y determinada punta de bisturí y demás. La verdad es que nos sorprendió que parte de esa suciedad ya se iba en mayor grado con retirando el papel. Y luego, a la hora de las diferentes catas de limpieza, vimos que no había un barniz oxidado, que lo que era una suciedad acumulada sobre el temple, del humo de las velas, la suciedad superficial y el polvo acumulado por el tiempo. Sí. Y lo que fue tremendo es cuando nos encontramos, bueno, cuando te encontraste repinte. con el repinte, que se te ha tocado, se te lo comió tú entero. Sí, es verdad que, claro, observábamos que no era normal aquellas nubes tan toscas, tan brutas, con el resto del cuadro que tenía una pincelada y unos detalles maravillosos. Y esas nubes no... Pero sí es verdad que cuando, a medida que se iba limpiando con el citrato de amonio y demás, sí es verdad que había... Debajo del repinte se subyacía unas pinceladas que no tenían nada que ver con las nubes. Y ya ahí empezamos a escamarnos, empezamos a pensar, aquí hay algo debajo. Y a retirar un poco ya con el bisturí. Y cuando ya... Y esa fue tu perdición. A limpieza mecánica se retiró todo el repinte de las nubes que ocupaba el tercio inferior del cuadro y ya llegó la grata sorpresa. Conforme se iba... Hay veces que uno se plantea si es conveniente o no retirar un repinte o hacer un proceso. Sí. Pero hay veces en las que uno lo tiene claro. Normalmente en este tipo de intervenciones siempre llamamos a la hermandad, decimos, mira, ha aparecido esto, ¿qué os parece si lo retiramos, lo mantenemos? Pero aquí estaba tan claro porque era un repinte que restaba calidad al cuadro, lo hacía tosco en su parte inferior y la verdad que lo que aparecía no solo era de mucha más calidad y ha dado la transparencia que le ha dado y la profundidad al cuadro, sino que además son las letanías lauretanas, claro, es que son unos motivos empleados en la iconografía de la Inmaculada. Claro. Pero sí es verdad que cuando pasamos al margen, a la parte derecha y demás, y se estuvo limpiando y apareció la azucena, que realmente al aparecer la azucena, que es el símbolo digamos, el más importante o el más definitorio de la Inmaculada, claro, y aparecer esa azucena de tan buena calidad ya es cuando dijimos... Por supuesto. Y además empezamos a limpiar y aparecieron ya el ramo de azucena, no una azucena sola. La vara entera. Y vimos la calidad de ese ramo de azucena, junto con algunas cosas que se vislumbraban, el espejo que estaba al lado. Y vimos la calidad de lo que había debajo frente a esa tosquedad de las nubes, que no estaba en consonancia para nada con el resto del cuadro, era como algo tosco y pesado, que además lo hacía plomizo el cuadro. Cuando tú ves que hay una transparencia y una calidad mucho mayor, pues la verdad que, hubo poco que pensar. Cuando rescatamos todo el paisaje, sí es verdad que recupera el cuadro esa perspectiva aérea que había perdido, que es muy bonita, con esa lejanía en tonos azules, violáceos y demás. De que la imagen esa profundidad del paisaje. Claro, al verte un cuadro con nubes planas, todo plano y demás. Y sí es verdad, tú te acuerdas que en los dos extremos del bastidor aparecían dos cabezas de serafines
cortada, que decíamos que nosotros, eran no es normal. que no tienen nada que ver con los ángeles de la Virgen. Los ángeles de la Virgen son maravillosos. Y esos eran dos ángeles con unas pinceladas a la más de tosca que formaban parte de ese repinte de nube que había tenido el cuadro, posiblemente, yo creo que para acercar un poco más a la iconografía de la Asunción, ya que el convento al que fue destinado se abocaba a la Asunción. A la Asunción. Sí, es verdad que a lo mejor cuando se adquiere la obra es una Inmaculada, pero cuando el canónigo de la Catedral de Sevilla, don Francisco Gil de Melgar, dona el cuadro para la fundación del convento, que él promueve, posiblemente para acercar un poco ese lienzo a la iconografía de la Asunción, se tapa todo lo que es la parte inferior, porque además el repinte de las nubes era muy, o sea, tenía muy poco tiempo desde la hechura del cuadro. Pueden ser 20 años. Sí, y aparte lo más gracioso es que el repinte estaba hecho en la misma técnica original, en el mismo temple que estaba hecho el resto de la obra. Y sí es verdad que tiene que ser ese repinte muy... El repinte no es de 50 ni de 100 años después, es prácticamente... poco después de la hechura del cuadro. De la hechura del cuadro. Yo creo que posiblemente con ese repinte de nubes quiso acercar más el lienzo a la iconografía de la Asunción y alejarlo de la iconografía de la Inmaculada, que es la que normalmente suele llevar las letanías y más en la escuela madrileña. ¿Te acuerdas los cuadros que vimos, o sea, del catálogo de la exposición de la Inmaculada de Madrid? Donde había varias obras que tenían prácticamente un paisaje muy similar al que nos hemos encontrado aquí. Sí, es verdad que hemos desmontado parte de la historiografía y de la catalogación de la obra, que ponía que era una obra de escuela sevillana, y es escuela madrileña. Posiblemente por el nexo ese con el canónigo don Francisco Gil de Melgar, que fue el canónigo de la Catedral de Sevilla. Sí, y bueno, y también por el aspecto propio del cuadro. Se podía enmarcar... pero ya de por sí había cosas que no concordaban mucho con la escuela sevillana. Sí, y aparte, puede ser que el mismo canónigo adquiriera la obra en el puerto de India, porque sabemos que este autor manda muchas obras a Hispanoamérica, que es el que hace la serie de los arcángeles de la escuela de Quito y de la escuela limeña y demás, y él es el que inicia esa, y a lo mejor ese cuadro estaría embarcado y lo recesiona a lo mejor este canónigo y lo salva. Lo bueno es que no es una Inmaculada al uso, no es una Inmaculada de las que estamos acostumbrados con las manos orantes, con una posición habitual, sino que puede pasar por una Asunción. Entonces esa adaptación fue muy fácil. Aparte que aparece con ese coro de ángeles músicos que no es propio tampoco de la Inmaculada, es verdad que es mucho más propio de la Asunción. Y entonces fue muy factible el adaptarlo de Inmaculada a Asunción. También él fue un gran defensor del dogma de la concesión Inmaculada de la Virgen. Le tocó la época. Le tocó la época gorda. En el debate sobre la Inmaculada Concesión de la Virgen. Y él fue un gran defensor sobre ese dogma. Y bueno, eso pudo, digamos, propiciar de alguna manera que él tuviese el cuadro de la Inmaculada y que a lo mejor... a veces que la iconografía se tocan, hay ocasiones que se tocan, la Inmaculada, la Asunción, beben a veces de los mismos elementos iconográficos. En este caso sí es verdad que la aparición de estas letanías lo vincula mucho más a la Inmaculada que a la Asunción, porque normalmente la Asunción no suele tener las letanías lauretanas en... Las letanías son propias de la Inmaculada, no suele aparecer... Y aparte está la iconografía de este cuadro, está muy dentro de la época en la que ya las letanías de la Tota Pulcra empiezan a disgregarse y empiezan a aparecer dentro del paisaje, integradas dentro del paisaje, como lo hacía Pacheco, lo dice en su Tratado de la Pintura. Y sí es verdad que cronológicamente está dentro de esa serie de años en los que se mezclan una iconografía con la otra. Y antes de que se fije la iconografía típica de la Inmaculada. Y otro de los condicionantes de la restauración del cuadro es el tamaño. El tamaño, porque claro, un cuadro que mide 2,05 metros por 2,60 y claro, en una restauración
hay que hacer operaciones con el lienzo en horizontal, otras operaciones en vertical, montar el telar, que el telar es 30 centímetros mayor a cada lado del tamaño del cuadro, con lo cual tenemos el espacio justo para pasar por el borde una vez, porque la consolidación del cuadro, mientras se hacía la limpieza por detrás de la tela en la cuadrícula, se estaba montando la tela de lino para tensarla y humedecerla en las diferentes ocasiones para prepararla para el rentelado. Entonces, eso ha sido una complejidad y además había operaciones que, de hecho, en la misma limpieza había partes que se limpiaban en horizontal y otras partes que por el acceso, porque quedaban muy cerca del suelo, como pasó con la última limpieza, que nos ha dado la sorpresa de la firma, había que hacerla en horizontal. Y también, para no eternizar el proceso, estábamos ya estucando, para adelantar la fase de estucado y de enrasado por un lado y acabar esa fase de limpieza por otro, de forma que el hallazgo de la firma lo tuvimos ya prácticamente cuando estábamos enrasando estuco. Sí, al final. Al final. De forma fortuita. Porque además estaba justo en el borde, por donde estaba cortado el cuadro, afortunadamente la firma. Y aparte, varios clavos coinciden en la firma, porque al estar claveteado por fuera, de hecho, por delante. Claro, porque estaba el cuadro, al estar cortado y montado en un nuevo bastidor, había sido clavado por el frente. Afortunadamente, la firma, lo importante de la firma, que era Bartolomé Romano, Fezzi, después, estaba a salvo. Luego, si había una fecha, se ha perdido con los clavos. Sí, hay una fecha que el clavo la ha hecho perder. Pero la verdad es que cuando estábamos limpiando ya, retirando esa última capa de repinte con la lupa y ves que hay unos palitos oscuros ahí, dices tú, madre mía, esto... y empiezas a leer, aquí hay una palabra. Bartolomé. Te entra un... Que nada más que descubrimos Bartolomé nos echamos a temblar porque dijimos cómo porque se nos viene Bartolomé Murillo. Y bueno, pero no, ha sido Bartolomé Romano. También es verdad que... Un pintor cordobés, nacido en Montoro. En Montoro. Para que luego me critique. No. y bueno, su obra más conocida son los arcángeles que hace para Hispanoamérica, para Quito, para la Catedral de Quito. Y bueno, la verdad que ha sido un hallazgo porque ese hallazgo de esa firma ha supuesto reescribir la historia del cuadro. Totalmente. No es un cuadro de escuela sevillana, sino de escuela madrileña, de Bartolomé Romano, por el apellido, o sea... Y no pintaba al óleo, sino pintaba al temple, que también es una técnica retardataria ya también para esa época. Pero bueno, y la verdad es que después de todo, la satisfacción de... Eso ha sido la guinda que ha colmado el pastel, el hallazgo de la firma. Porque la satisfacción por el proceso del cuadro es extraordinaria, ¿no? De ver el cuadro cómo llegó, a verlo cómo ha quedado, tanto el cuadro como el marco, que también se ha restaurado, que también el marco tenía tela. Ver el cuadro y además ese cambio que ha supuesto recuperar todas las letanías, por recuperar las letanías como cuestión iconográfica, no solo como cuestión ya visual, en la transparencia que ha cogido el cuadro en la parte inferior. Sí, pero para rescatar la lectura original de la obra. Exactamente, la cuestión iconográfica y ya pues el hallazgo de la firma ha sido redonda. Ha sido una restauración que la verdad nos ha tenido... magnífica, a mí me ha encantado. Nos ha tenido muy ocupados y muy... Ha sido un reto. Nosotros decimos que cuando se está restaurando una obra, se vive para la restauración. Tú estás pensando en la restauración, estás pensando en lo que tienes que hacer, en el proceso que tienes que hacer siguiente, en cómo lo vas a resolver, en qué tipo de reintegración. En una obra, además, catalogada bien de interés cultural, había que hacer la reintegración que hemos hecho a base de punteado para diferenciar, para fundir de lejos lo que es la reintegración y diferenciarla al cerca para que se sepa lo que manda la ley de patrimonio. Qué zona está reintegrada y qué zona es original. Al igual que en el marco se ha hecho la reintegración en rigatino del dorado, de las partes de dorado que faltaban. Y la verdad es que el conjunto del cuadro, una vez terminado, es más que satisfactorio. Y como yo creo que pasa en la vida, uno se queda siempre con los mejores recuerdos, ¿no? Y olvida los malos momentos. La briega que ha necesitado, acuérdate con el rentelado,
todo lo que hubo que preparar, El tensado. el puente que hubo que hacer para que te subiera arriba a planchar la parte interior, o sea, la parte central del cuadro. Todo el proceso ha supuesto una dificultad añadida, el hecho de que el cuadro es un cuadro de gran formato. Pero bueno, la verdad es que el resultado se olvida lo que Sí, ha sido el trabajo y se olvida los pesares. los pesares. Y cuando se ve la obra terminada, pues es una gran satisfacción Sí, la ver verdad cómo ha que quedado. ha sido, además, una de las pocas obras que te van hablando, te van transmitiendo, te van guiando ya Sí, mismo. porque además hay veces en los que uno duda, ¿qué hago? ¿Quito el repinte, no lo quito? Porque el repinte es que en algunos casos están asumidos por la obra. Asumido por la obra. Y ya Pero en este caso, dice, es que es algo que una vez limpio el cuadro, que previa a la limpieza no chocaba tanto, pero una vez limpio el cuadro, embotaba y daba un aspecto plomizo a la obra, en la parte inferior. Sí. Entonces, cuando tú ves que empiezan a aparecer las azucenas, la Jerusalén celeste, el ciprés, El Hortus el espejo, Conclusum, la Torre de David. Es que no hay duda, sé por dónde tirar. Sí, sí, no, sí. no consulta a nadie porque es que no hay otra opción que recuperarlo. Totalmente. Pese al trabajo que ha tenido la recuperación a base de limpieza mecánica a punta de bisturí, con el agravante de que las dos técnicas eran iguales. Tanto el temple del cuadro como el temple de las nubes. Con lo cual, limpiar y eliminar hasta eliminar el repinte y dejar... Sí, porque a veces era difícil porque confundía el repinte con el original. Entonces, había que hay que llegar a un punto de equilibrio justo en la limpieza en la que se recupere la pintura sin dañarla y se elimine el repinte. Pero bueno, la verdad que ya se olvidan los meses que ha supuesto y lo importante ha sido que se ha recuperado la obra en su aspecto original. Lo que se nos ha olvidado es la teoría que nosotros hemos descubierto de que el cuadro, por su hechura, el marco por su hechura y por su forma y demás, es más retardatario de lo que aparece en la cartela, que está redorado a mediados del 18, por la familia tal, en 1748 y demás. Y sí es verdad que aparecen los restos de bol y de oro alrededor del lienzo, porque había sido dorado in situ en la misma pared. El marco fue dorado, se colocó en madera y fue dorado y decorado ya en su sitio. Que estuviera colgado, hubiera sufrido daño o estuviera ya viejo, deteriorado, y se dora, pero arriba. Sí, se dora ya puesto, porque además... Y se reinterviene, se repinta la Virgen, todas las pérdidas que tiene al óleo, en el 18 manto, también. En el 18, porque sí es verdad que la Virgen era la única que tenía unos repintes en el manto, azules, y esos repintes posiblemente fueran colocados en el 18 cuando se dora el marco en su sitio. Junto con los 7 que están reparcheados. Con los parches, que tapan las 3 cabezas, los 2 grupos de las 3 cabezas de serafines a un lado y a otro. Sí, sobre que todo estaban tapados por el las repinte. azucenas estaban tapadas por el repinte. Y eso, el marco fue dorado ya colocado en el muro, puesto que hay restos en la pintura de haber pasado del bol, incluso del oro. En la pintura, en el cuando lienzo. ya lo empezamos a limpiar y a velar.